¿Ya? Bueno, pues empezamos la charla. Puedes hacer fotos, David. De que será la maratón de carrera del domingo. Hemos hecho la charla más que nada porque como entrenamos siempre por allí, de todas las carreras que hemos hecho análisis, esta es la más fácil de comentar y de decir cosas. Bueno, esto es el perfil con el recorrido, ya con las últimas modificaciones, ya lo iremos hablando de él poco a poco. Primero la comparo con las tres maratones así más representativas de Valencia, con Espadán, el Mamoba y el Mabo. Si os fijáis, por ejemplo, Espadán de positivo son 1700, más o menos, un poquito más, según con que lo midáis. Mamoba 1981, casi 2000. El Mabo 2551 y la Calderona 2359, que en proporción la que más desnivel positivo tiene sería la Calderona, luego el Mabo y luego ya Mamoba y Espadán. Si hablamos, por ejemplo, con kilómetros de subida, kilómetros de llano y kilómetros de bajada, Espadán son 13 kilómetros de subida, 8 kilómetros de llano y 19 de bajada. El Mamoba serían 16-17 de subida, 6-7 de llano y de bajada unos 20. Y el Mabo serían 15, 5 y 21, y la Calderona tiene 16 kilómetros 17 de subida, 6 kilómetros de llano y 20 de bajada. Eso más que nada es la proporción, son todos parecidos, pues luego los describiremos un poco más. Luego, por ejemplo, Espadán corrible, me refiero que es llano o bajada. Entonces, Espadán tiene 27 kilómetros llanos de bajada, Mamoba 25, el Mabo 26 y la Calderona 26. O sea, más o menos todas las maratones son en proporción lo mismo. Luego, el porcentaje de subida, aquí cambia un poco más. El porcentaje de la subida es el 12% en Espadán, el Mamoba el 13% y en el Mabo y en la Calderona el 14%. Es decir, el porcentaje medio de subida es bastante más duro en la Mabo y en la Calderona que en el Mabo y en el Espadán. Y los porcentajes de bajada, pues parecido. El porcentaje más suave de bajada sería el de Espadán, que es el 9%, que es la bajada más ligera y más larga. Y luego en Mamoba y el Mabo el 10%, y en la Calderona el porcentaje medio de bajada es el 12% de todos los kilómetros de bajada, sin contar los llanos o los de subida. Y luego kilómetros de subida, más o menos, la que más subida tiene es la Calderona, y kilómetros de llano y bajada, pues están todos muy parecidos. Luego, por ejemplo, esto es lo que había explicado antes, el porcentaje de subida en kilómetros, es decir, cuántos kilómetros hay de subida y cuántos kilómetros hay de llano o bajada en proporción. En Espadán, un 34% de los kilómetros son en subida respecto a un 66% que es de llano o bajada. Es decir, Espadán es la que más terreno tiene de correr, ya sea en llano o bajando. Luego el Mamoba, un 40% es de subida y luego un 60% de la carrera son kilómetros de llano o bajada. Y luego el Mabo el 37% y 63%, y la Calderona el 39% y el 61%. Para que lo entendáis, si la carrera fueran 100 kilómetros, serían 39 de subida y 61 de bajada o llanos. Entonces, el análisis, por ejemplo, yo como he hecho esas tres maratones, os pongo por ejemplo la descripción. Espadán es mitad de carrera subida y mitad de bajada. Es muy poca técnica, menos el trozo del pico, muy rápida y tiene mucha pista. O sea, en Espadán se puede correr mucho. Luego el Mamoba, así un resumen rápido, sería 2 subidas y 2 bajadas. O sea, subes, bajas al pueblo, vuelves a subir y vuelves a bajar, aunque al final hay unos repechos, pero más o menos son 2 subidas y 2 bajadas largas. También es poco técnica, tiene mucha senda y es bastante rápida. O sea, a diferencia con Espadán tiene mucha pista, en cambio el Mamoba tiene mucha más senda, pero senda que se puede correr, o sea, se puede ir rápido. El Mabo es tipo rompepiernas, muy parecido a la Calderona, es subes o bajas normalmente. Luego es bastante técnica, por ejemplo, ya sea subiendo o bajando, hay kilómetros de subiendo que salen a 15, 16 el kilómetro, con cuerdas, con trozos de escalar, etcétera, y kilómetros de bajada igual, muy técnicos que no se pueden correr, tienes que ir escalando, entonces esa es la más técnica. Entonces son subidas también, a diferencia de otras carreras, son subidas muy duras, es decir, hay subidas suaves, pero son subidas tipo cortafuegos con mucho porcentaje. Entonces son subidas muy duras que pierdes mucho tiempo. Y luego en cambio tiene también mucha senda, pero ya senda más técnica. Y la Calderona sería sube y baja, como muy parecida al Mabo, bastante técnica, pero no tanto como el Mabo. Y luego son subidas largas o bajadas largas normalmente. Tienes a lo mejor hasta las antenas son 3-4 kilómetros de subida, luego bajas hasta la mola, una subida de la mola cortita que solo iremos viendo,
y luego son bajadas muy largas, pero es bastante rápida. Esto luego lo describiremos con todos los segmentos y os explicaré por qué es bastante rápida. Y ahora vamos tramo por tramo con el Google Earth y lo vamos viendo. Por ejemplo, el primer trozo sería parecido a la salida del pueblo al de la K25. Espera, ¿no se ve ahí? Pues a ver. ¿Por qué no las comparas con Jabalambre? Porque no se me ha ocurrido. Pues son la misma distancia y casi lo mismo. Ahora. Sí, pero bueno, cogí estas. Jabalambre es que la ha hecho menos gente. Entonces, por ejemplo, la salida del pueblo es parecido a la K25. No del todo igual, pero sales por el pueblo y cuando llegas a este punto de aquí, la K25 se iría por aquí y la Calderona baja para abajo. Y aquí empieza la primera subida. La primera subida sería este trocito de aquí, que llega desde el barranco hasta el castillo. Duro de este trozo son 500 metros, que son desde aquí hasta aquí. ¿Qué? Pues la subida creo es por ahí, o si no sube por donde se baja, por la K25. Pues entonces la subida es por el otro lado, pero Sí, porque esa no dejamos pasar. creo que esta sí que me ha dicho Lucas que sí que se podía. La que no se podían los otros cortafuegos. Bueno, de todas maneras, de subir por aquí a bajar por aquí cambia prácticamente nada, pero es lo mismo. El trozo más duro es el trocito este de aquí a aquí. Luego todo esto son subes y bajas. Pues por ejemplo, ahí ¿qué haría yo? La gente que tenga pensado hacer 5 horas y media o más, yo los trozos de sube y baja los andaría. ¿No tiene sentido? Pues estar todo el rato corriendo esas pequeñas cuestecitas si luego vas a hacer 5 horas y media o 6, porque al final todo lo que ganes aquí, al final para hacer 5 horas y media y 6, al final lo vas a pagar. Entonces yo, por ejemplo, este trozo prácticamente lo haría prácticamente todo andando, excepto los trocitos de bajada. Encima seguramente ahí la carrera irá todo mucho tapón, entonces será prácticamente imposible correr. Luego cuando bajas del castillo sería este trocito de aquí. Bajas por aquí al castillo y viene ya como entre comillas la subida más larga, que sería desde aquí hasta las antenas. Ahí estaría el primer avituallamiento, y esta subida, por ejemplo, el primer tramo aquí es bastante duro y luego hasta que llega al cruce, que sería todo este tramo de aquí, se puede correr a andar, incluso hay una bajada. O sea, todo el tramo de la cordillera, hasta que llegas a las planitas, se puede correr a andar. De aquí digo lo mismo, el trozo este, de hacerlo corriendo, hacerlo andando, la diferencia es mínima. Pero lo mismo, la gente que vaya más rápido, yo por ejemplo, a lo mejor el primer trozo de la cuesta lo empiezo andando, y una vez que se termina la cuesta, que es así medio subido, eso yo hago todo corriendo, hasta que llegue al cruce de las planaditas. Las planaditas la empezaré corriendo y luego ya me pondré a andar. Y lo mismo, cuando empiezas a andar, luego está en la mitad, hay una especie de 400-300 metros de llano. Ahí se puede volver a correr, porque luego ya viene la parte final, que son 500 metros, que son los más duros. Ahí prácticamente a todos los que están aquí, o por lo menos yo, recomendaría andar. Ahí no merece la pena correr. La diferencia sí que es mínima de correr a andar, y el desgaste es mucho. Encima luego viene una bajada bastante larga. Y aquí está el primer avituallamiento. El primer avituallamiento solo es líquido. A la vuelta, cuando se termina la maratón, sí que es líquido y sólido. Por ahí pues ya solo líquido. Luego viene la primera bajada, que esto lo han cambiado. Esto se baja por la senda esta de los saltitos. Esta senda, por ejemplo, es bastante técnica. O sea, de todas las que hay, es de las peores. Si, por ejemplo, si se miran los récords del Strava, esta senda, por ejemplo, el récord de media más o menos está a 5,13 el kilómetro, o 5 y pico. Que no es cuando hay sendas que tienen el récord a 3,40, 3,30, pero esta es complicada correr. Tiene mucha pendiente, son muchos saltos, hay barranquitos, mucha curva, y esta es difícil de correr. La bajada sería esta, porque el circuito anterior iba por el cortafuegos, por ese trozo también lo han quitado. Entonces se baja por ahí. En esas bajadas tener sobre todo mucho cuidado. Luego porque son bajadas muy empinadas, con muchas curvas, y más de uno se puede caer. Pero se puede correr, no es técnico de que tenga piedras, es técnico de que tiene mucha pendiente, luego hay un trozo con mucha arenilla y resbala muchísimo. Y entonces llegamos ya, cogemos un poquito de pista,
carretera y llegamos al avituallamiento de Barrais, que ahí tenemos ya líquido y sólido. Justamente, eso sería este trocito de aquí. Justamente al salir del avituallamiento de Barrais viene una pequeña subida. Aquí se ve el repecho pero ese repecho es muy cortito. Llegan a ser, aquí pone 350 metros, pero se puede correr prácticamente todo. Pero digo lo mismo, si alguien tiene intención de bajar de 5 horas, que lo corra o que lo corre y lo ande. Pero si tenéis intención de hacer 5 horas y media, 6, por hacer 300 metros andando, hacerlos corriendo, yo directamente los andaría. No merece la pena empezar corriendo o hacer un sprint de 300 metros, porque luego después de ese sprint te vienen una bajada de 3 kilómetros de pista. Entonces merece la pena que hagas la subida esa andando, recuperes, o si por ejemplo has cogido algo en el avituallamiento, te lo vayas comiendo andando, y luego cuando llegue ya a la pista sí que empieces a correr. Yo en mi caso pues lo mismo, a lo mejor los trozos más duros, cuando empieza la senda empiezo andando y luego ya me pongo a correr y a trotar. Pero o sea, son 300 metros y la diferencia de andar y correr va a ser mínima. Y casi, si más o menos quieres estar sobre las 5 horas, correr a andar. Y si quieres hacer más de 5 o 5 horas y media, yo lo andaría todo. Y luego la bajada. La bajada es por pista. En principio es una bajada que prácticamente el desnivel en esta zona de aquí es prácticamente inapreciable, pero pica hacia abajo, incluso parece que tenga algún repechito hacia arriba, y conforme se acerca a los últimos kilómetros sí que es bastante más empinada. Lo mismo, esta bajada, ahí por ejemplo, pues dejaros llevar al trote. O sea, más o menos, por ejemplo, a 5, 4.50, 5.20, más o menos. Yo, por ejemplo, si esta bajada ya lo tengo hecha a 3.10 el kilómetro, pues a lo mejor en carrera voy a 4. Pues lo mismo, si tú más o menos la puedes hacer a 4.30, 4.20, pues sumarle más o menos un minuto o 40-50 segundos del ritmo máximo que podéis hacer. No merece la pena bajar a tope porque luego aún quedan muchas carreras. Lo malo de este trozo es que hasta que llegas a la mola, prácticamente todo eso se puede correr. O sea, desde el Al del Pi hasta el principio de la subida dura de la mola, todo se puede correr. De hecho, cuando lo hemos hecho entrenando, la gente no para. Pero claro, no es lo mismo hacerlo cuando llevas 15 kilómetros y luego que te queden 30. Entonces, en este caso hay que seleccionar cuándo andar y cuándo correr. Luego, cuando llegáis abajo de la pista, viene un pequeño repecho. El repecho son nada, es 1 kilómetro de subida. Pues 1 kilómetro de subida al 5%, que es lo mismo. Entrenando siempre lo hemos hecho corriendo, pero aquí en carrera pues depende. Yo todo corriendo dudo que lo haga, porque luego te viene una senda bastante rápida, que al final la gente se esté corriendo, si luego bajas rápido puedes recuperar. Entonces es lo mismo. La gente que esté sobre 5 horas o por ahí, yo lo correría, correr a andar, dependiendo de las fuerzas. Y luego, si alguien va a hacer 5 horas y media, 6, yo lo andaría. Es 1 kilómetro que, entre comillas, te has apretado mucho en la bajada, y si luego en las subidas ese kilómetro lo utilizas para recuperar. Tampoco hace falta andarlo todo, pero andar, correr. Y luego viene la primera senda así también. Esta senda se puede correr prácticamente todo menos el principio, este trocito de aquí. El trocito este de aquí es el único que tiene mucha piedra, pero que también se puede correr. Para que os hagáis una idea, el récord de esta senda, creo que está el récord a 3.40 también el kilómetro, 3.35. Se puede correr prácticamente todo. Tiene un pequeño repecho al final, pero el repecho del final son 100 metros, que es lo mismo. Y pues como veáis, yo el repecho en vuestro caso lo andaría, porque no merece la pena. Si estás apretando, la diferencia de subir andando a subir corriendo son 10 segundos. De hecho, los asentamientos se ve, si tú lo haces corriendo, cuando llegas abajo a la pista, el que la ha hecho andando llega 10 segundos por detrás de ti. En cambio, tú has ido corriendo y él andando. Pero básicamente es eso. Y al salir de esa senda, viene una subida por pista, que es todo esto, hasta llegar a donde está la rueda del tractor. Esa subida pues es lo mismo. Al principio la subida es más dura, luego suaviza. Pues yo nada más terminar de la pista, iría andando por lo menos 200-300 metros para recuperar. Y una vez que veáis por aquí ya que la pista suaviza, si queréis podéis empezar a trotar. Pero sobre todo, yo para vuestro caso tendría muy claro los sitios de andar y de correr, o sea, diferenciarlos.
Si lleváis a gente delante, veréis que la diferencia entre correr y andar no es tanta. Y luego viene la siguiente bajada. La siguiente bajada es por una senda que al principio la senda está muy mal. O sea, tiene mucha piedra suelta, hay como una canaleta en medio, pero se puede correr rápido. Esa senda también está a 3:30 y pico de récord. Entonces, se puede correr rápido, pero cuidado, porque aquí ya llevaréis cansados y entonces tampoco merece la pena arriesgar. Tiene un pequeño repecho en la mitad, que es una bajada con mucha pendiente y subes, pero se puede hacer toda corriendo. Y luego llegaréis a una pista y empezaréis a subir por la pista. Y en una de las curvas cogeréis un desvío ya directamente hacia la mola. Para que os hagáis una idea, el repecho son... La subida a la mola son solo... no llega a 1 kilómetro la subida a la mola. O sea, es una subida corta, aunque sea la mola, pero son 1 kilómetro y más o menos 150 metros de desnivel. O sea, más o menos una pendiente media del 25%, que ya es una subida dura. Pero es muy corta, o sea, tampoco hace falta ahí matarse a correr. Incluso si coges la mola, tienes un trozo hasta que llegas a la pista, luego, y una vez que llegas a la pista hasta arriba, que en verdad no llega ni a 1 kilómetro la subida. Puedes hacer más o menos este trocito rápido, cuando llegues a la pista, trotarlo o caminar rápido, y ya cuando la última parte de la mola, pues lo mismo, yo andarlo. Tener cuidado porque aquí viene la bajada a la mola por la caries, creo que es el trozo más complicado de toda la carrera, pero nada, son 20 metros, que supongo que habrá cuerdas y habrá que escalar. Si lleváis bastones, lo más fácil es que o los guardéis o los dejéis caer. Pues es el trozo más complicado. Y luego la bajadita es por una senda hasta que ya al final, la parte final es pista. Entonces aquí ya llegas a Segar. Pero lo mismo, si analizamos por ejemplo la carrera hasta la mitad donde estamos ahora, duro solo estaría la subida al castillo, que son 400-500 metros, y la última parte de subida del Al del Pi. Lo demás prácticamente todo son subidas de andar, pero no hay nada que digas así duro. Y cuando llegamos a Segar, viene una de las subidas más largas de la carrera, que sería la subida al Garbí. La subida al Garbí tiene dos partes. La primera parte hasta que llegas aquí a la pista, que sería una zona con mucha piedra, con mucha pendiente, y luego llegas a una pista en la que puedes trotar y recuperar, que es prácticamente, incluso diría que va hacia un poquito hacia abajo, y luego viene la última parte de la subida al Garbí. Esta subida, nuevamente entrenando, la gente la hace corriendo. Pero yo te digo que más o menos todo lo que estamos en la sala, todos la deberíais de correr. O sea, una vez que salgáis de la pista, ese trozo hay que hacerla andando. Se puede correr, se puede correr y los primeros la correrán, pero yo por ejemplo, yo seguramente la haga toda andando. Al final, porque luego te viene, aún queda mucha carrera, es una pendiente que está entre el límite de correr o andar, y dices, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Puedo correr? Eso será el 20. Ahí estamos llegando a la media maratón. Pero igual que por ejemplo cuando sales de Segar, el principio de la senda es muy técnico y ahí prácticamente no se va a correr porque hay muchas piedras, muchos saltos y todo. Una vez que sales de la pista, encima vienes de haber cogido ritmo en la pista y la senda empieza muy suave. Entonces lo mejor es que directamente lo caminéis. Yo no lo corré. Yo por lo menos no quiero que lo corra. Porque luego una vez que llegas aquí ya a la parte de arriba del Garbí, tienes una pequeñita bajada hasta que llegas a la explanada. Y en la explanada supongo que estará el otro avituallamiento, que se ha movido, pero ahí está el otro avituallamiento, que este es sólido, este es líquido, y encima tienes para dejar comida, los bastones o lo que hayáis dejado. Das la vuelta por detrás del Garbí, que pica un poquito ligeramente hacia arriba, pero aunque aquí es una subida muy suave porque son 500 metros y subes 40 metros. Entonces, pero esto es lo mismo. La gente, por ejemplo, que quiere hacer 5 horas y media, 6, yo estos repechitos los andaría. No merece la pena correr esto para luego en la bajada perder tiempo, porque luego te viene una de las bajadas más largas de la carrera y, entre comillas, no es la más fácil, pero sí que es la más larga.
Esta bajada, por ejemplo, el récord, creo que esta lo tiene Davicete y está a 4,08 de media, de minutos por kilómetro. Entonces, no es la bajada más rápida, porque las anteriores dos sendas de récord estaban a 3,30, 3,30 y pico, y esta es a 4, o sea, sobre todo, esta senda engaña porque la primera parte, hasta que llegas al Garbí, es muy técnica. Tiene muchas piedras, muchos saltos, mucha pendiente, y luego la segunda parte también. Tiene, por ejemplo, por ahí una zona de mucha piedra suelta, entonces ahí también no bajéis muy rápido porque al final se gana muy poco tiempo y es fácil doblarse el tobillo. Y una vez que llegas aquí más o menos a la curva esa, ya es una pista limpia, una senda, pero que se puede correr todo. Entonces llegaréis aquí a los campos, bajáis y coge un desvío ya hacia la Crehueta. La Crehueta pues lo mismo, ese trocito de aquí. Una vez que llegues la bajada, esto es medio llano bajada y la Crehueta son 50 metros. Yo lo mismo, pues la Crehueta recomiendo andarla. No merece la pena correr y recuperas. Y una vez que bajes la Crehueta, viene la subida más larga, que sería la subida hasta Barrais otra vez. En Beselga tendréis el habituallamiento, pero lo mismo la subida esta, al principio hasta llegar a Beselga es todo asfalto. Cuando llegas al pueblo, viene un trocito de llano bajada y luego seguimos por una pista que luego se hace senda. La senda, este trozo de subida tiene un trozo muy complicado, que sería este, que es más o menos el que más pendiente tiene. Pero tampoco es de lo más complicado que hemos hecho hasta aquí, simplemente de toda la subida es lo peor. Luego, una vez que terminas la senda, que llega otra vez la pista, se puede correr, pero lo mismo. La gente que vaya a hacer 5 horas y media, 6, a andar. Y la gente que quiera estar por debajo de 5, correr. Yo básicamente esta subida pues la haré como toda la carrera. Los trozos más duros, correr, andar y más o menos dosificando, porque luego ya te viene la bajada más, entre comillas, más larga o más rápida, que sería la del Blanquisar. Aquí habrá habituallamiento sólido y líquido, que estarán los del Never Stop. Supongo que el habituallamiento lo pondrán por aquí. La bajada al Blanquisar. La bajada al Blanquisar son 3,5 kilómetros. Se puede correr toda y tampoco es muy técnica. El miércoles pasado, la media de este trozo de segmento salió a 3,35, que son 12 minutos. Pues en carrera, pues a 4, 4,5, 4,10, más o menos lo que dan los primeros. Pues lo mismo, se puede correr todo, pero no os rayéis, más o menos pues a 4,30, 4,40, 4,50, 5, según lo técnico que seáis. Aquí podréis bajar más rápido, ¿no? Según lo que os hayáis reservado toda la carrera. Es importante llegar más o menos frescos de piernas, porque aquí luego ya te quedarán las últimas subidas. Y luego viene la subida hasta, yo creo que es la peor de toda la carrera, que es la subida del Blanquisar hasta el Chaparral. Es una subida bastante larga también, de 3,5 kilómetros, casi 4, y es todo por senda o terreno técnico complicado. Menos al final, que es pista, pero al final la pista llegas tan harto que no te apetece ni correr. Pues lo mismo son. Esta senda, la gente pues entrenando, solo en este tramo se les iba 40 minutos, 45, solo en hacer esta subida. Es decir, que pues, si por ejemplo tenéis habituallamiento en Barrais, hasta el siguiente habituallamiento, aunque parezca que esté cerca, calcular que más o menos es 1 hora, hora y pico. Son 8 kilómetros, pero la subida andando, como hemos ido entrenando, se te van 40-45 minutos. Entonces, tener en cuenta eso. Y lo mismo que he dicho antes, pues en la subida esta sí que prácticamente no tiene ningún descanso, es subes y subes, exceptuando el trocito este de aquí, que es hasta que le haces con la pista. Pero es lo mismo, andar, correr, y sobre todo en esta prácticamente más andar que correr. Luego ya aquí, ya si llegáis un poco de fuerza lo podéis correr, pero yo prácticamente se va casi todo andando. Llegáis a la carretera y se va por la carretera de asfalto otra vez hasta el cruce de Barrais, que esto es el trozo que han cambiado. Desde el Chaparral, por ahí. Desde el Chaparral. ¿Y por ahí dónde se sube? Por aquí. ¿Por dónde has bajado? Entonces tú llegabas aquí y la carrera en un principio bajaba por aquí. Entonces ahora vas por la carretera de asfalto, que será 1 kilómetro más o menos, hasta donde has bajado antes. Y ahora vuelve a ser la misma bajada del principio, pero al revés. La de los toboganes, que es con muchos saltos, que es esta de aquí. Pero claro, si sumas toda la subida,
desde abajo del Blanquisar hasta arriba son 5 kilómetros y 500 positivos. Entonces, este trozo a la gente más o menos, pues hora y media, hora y 20 se le va. Yo calculo que más o menos se puede hacer a una media de 8 o 9 minutos el kilómetro, los rápidos, o 7, pues más o menos se te va a 45 minutos. La gente que vaya a 12, a 13, a 14 el kilómetro, se te va a ir casi una hora y media, hora y 20, hora 40, solo en esta subida. Porque encima la última parte es muy dura. Tiene trozos, aunque aquí la pendiente media te ponga el 21%, esta engaña porque tiene un trocito de llano, un trozo muy duro, un trocito de llano, un trocito muy duro, entonces tiene trozos bastante complicados. Y luego ya viene el final, que el final es la senda de la K25. Llegas hasta el castillo y del castillo otra vez bajas, pero en vez de bajar por el cortafuegos, bajas por donde la carrera. Por ejemplo, lo que es más importante es que toda la gente, lo mismo, los repechitos estos que veis aquí, que los conocéis, andarlos. Si por ejemplo aquí os he calculado en una hoja Excel, por ejemplo, esto lo he hecho antes de salir de casa. Y aquí te pone, por ejemplo, Espadán, kilómetros de subida, llanos y de bajada. Y yo, por ejemplo, pongo los kilómetros llanos o de bajada de Espadán a una media de 4. Los kilómetros del Mamova, 4,15. Los del Mavo y los de la Calderona. Entonces, si yo multiplico... Espera, calla un momento, por favor. Los kilómetros, por ejemplo, de 4 de Espadán bajando por llano y eso, te sale una 52. Es decir, esto es la multiplicación de los kilómetros de llano y de bajada de Espadán a una media de 4, 1,52. En cambio, los kilómetros de subida a 8,20. Por 13 kilómetros, 1,54. Lo suman los dos y 3,46. Y yo más o menos en Espadán tengo 3,44. Luego, por ejemplo, en la Mamova, pues de subida hay 16 kilómetros 17. A una media de 8 son 8 por 16, 2 horas 14 subiendo. Bajando en Mamova se baja más despacio, entonces una media de 4,15. Pues más o menos 4,15 por 6 y por 19 salió 1,52. Que más 2,14 son 4,06, que es como hice en el Mamova. En el Mavo, por ejemplo, de subida he puesto de 10 minutos el kilómetro, porque en el Mavo sí que hay varios kilómetros de 13, 14 y 15 minutos el kilómetro. Pues pero es lo mismo, multiplicas el tiempo de subida por los kilómetros de subida y sale 2,36. Y luego en llano en bajada también, igual que en otras carreras bajaba 4, 4,15, aquí en el Mavo me salían las bajadas a 4,40 de media. Pues más o menos 4,40 por los kilómetros de llano y de bajada, 2,1. Y sale 4,37. Y en todas las carreras iba a tope, porque en una quedé tercero, en otra primero y en otra quinto. O sea que más o menos en proporción está igual, y son las tres del mismo año. Una fue en febrero, en marzo y en abril. Fueron todas seguidas. Y luego la Calderona, pues más o menos parecido. Yo calculo que todas las bajadas... Aquí he puesto 4,25, pero estando bien se pueden hacer un poco más rápidas. Pero ahora mismo tampoco damos para más. Yo calculo que a 4,25 con todas las pistas, lo que hemos entrenado y todo, las bajadas se pueden hacer. Eso da un tiempo de 1,53. Y las subidas no son tan duras como el Mavo, pero son menos duras que el Mamova o que Espadán. Entonces sale a 9,25 el kilómetro de media. Pues más o menos lo sumo a los dos y sale un tiempo de 4,31. Entonces, los que ganen la carrera, yo estoy seguro que sacarán un tiempo de 4,10, 4,15, por ahí. A no ser que pinchen. Hombre, claro, después esto me lo he hecho para mí, pero luego... Pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, imaginaros, esto lo he puesto... De 4,30 sale... Esto es igual... Esto... A ver... Sale una media de 6,23. Pero luego, para que os hagáis una idea, por ejemplo, imaginaros un caso normal. La gente que en llano o bajada puede sacar una media de 5,00 o de 5,30. Y luego, subiendo una media de 12 o 12,25, son 5,47. Y esto, por ejemplo, para muchos de los que estéis aquí es bastante asequible. O sea, sacar una media de 5,5 bajando o en llano, con todas las pistas que hay, se puede sacar.
y subiendo una media de 12.25, o sea, 12.25 es solamente o sea, solo se irá por encima de 12.25 en el cortafuegos primero y en el trozo de la mola. Y en la zona final del Garbí y poco más. Los demás siempre a 12.25 es un ritmo de andar despacio. Pero lo mismo, para la gente que quiere hacer un poquito más, imaginaros, corriendo a 6 en llano y subiendo a un ritmo de 14 el kilómetro, salen 6.44. O sea que, entre comillas, el tiempo de 8 horas que dan es bastante asequible. Lo que es muy importante, porque tener en cuenta que correr a 6.25 en llano o en bajada, es que menos no se puede, es dejarte caer. A 6.25. O sea, haciendo por ejemplo los llanos y las bajadas, y esto es la media, es decir, por ejemplo la bajada de la pista del Castillo hasta... de Castillo no, de Barrais hasta La Mola, ese tramo, eso es pista, ahí se puede correr más rápido. Pero todo va subiendo, ¿no? Para arriba esa pista, ¿no? No, esa pista va para abajo. Esa pista sería esta, por ejemplo. Luego aquí, para que os hagáis las últimas indicaciones, por ejemplo, como la gente por aquí va a estar más entre 6 y 7, es lo que he explicado antes. Cuando veis el recorrido, la gente, este trocito andando, se puede hacer todo fácilmente a lo que os he dicho. No hace falta correr muy rápido. De hecho, por ejemplo, si miramos... Es que andando rápido una media de 7.30 no sabes. Pero ahora no va, justamente ahora no va el internet. Pero da igual. Pero este trozo de aquí, el más complicado es el primero. Luego todo esto, haciendo este trozo andando, te puede salir una... O sea, el primer trozo corriendo y luego andando, te sale una media de 15, 16 el kilómetro. Pero claro, luego lo vas a bajar en otro tipo de subidas más suaves. Eso te pone la media de todas las subidas, o sea, tanto las más duras contra las más bajas. Eso quiere decir que si aquí en el Estel te pone una media de 14 minutos al kilómetro subiendo, es que habrá kilómetros de 19, 18 minutos al kilómetro y kilómetros de 9. Pero en esta carrera, entre comillas, no hay tantos kilómetros de 18, 19 el kilómetro. Pero por eso cuando muchos me preguntabais los tiempos de 6 horas y media o 6.50, 6.50 es una media de 6.25 bajando. Pero por ejemplo hace poco me lo preguntó Miguel Oliver, y Miguel Oliver bajando, él perfectamente puede ir a 5 o 5.25. Eso ya es un tiempo de 6.21, porque andando él sube más rápido de 14. Entonces claro, los tiempos que... Compararlo con Javalambre es que no tiene nada que ver con esta. El Javalambre bajando no se puede correr. En cambio esta sí. Entonces, por eso hay que tener idea. Y esto como no se conecta, no va, pues no va el internet. Pues luego el último repaso así, si lo queréis rápido, sería, bueno, se sale por el pueblo y se llega a la bajita de asfalto. Se sube el primer cortafuegos duro y se va cresteando por el Castillo. La zona esta pues lo mismo, correr a andar. Se llega al Castillo y se baja por una zona muy técnica, que son nada, 200 metros. Coges un poquito de pista, unos 100 metros, y subes por una senda. La senda esta es bastante complicada al principio, porque luego suaviza. Entonces todo este trozo desde aquí, que son... Este trozo de aquí se anda y aquí ya se puede correr a andar. Por ejemplo, lo que he dicho antes, este trozo está contado todo como subida, pero de aquí muchos lo vais a correr todo. Luego llegas aquí y se baja. Y aquí viene la otra parte dura. Luego viene un trocito llano y ya viene la subida final hasta las antenas. Luego viene la bajada. Mira, ahora sí que va el internet. Si se carga rápido. Entonces ya viene la bajada. Y la bajada esta se puede correr también toda. Es bastante técnica, pero lo mismo. Yo diría que de todas las bajadas que hay en la Calderona, esta es la peor. Esta junto con la de la bajada del Castillo. Pero son las dos peores bajadas que hay. Luego se llega al detallamiento de Barrais y lo mismo. Nada más en el detallamiento salís con energía, pero yo por ejemplo ese trocito lo andaría. No merece la pena correr esto de aquí que son 200 metros
cuando luego te viene una pista o una bajada de casi 4 kilómetros. Lo andas, que es lo mismo, como vienes con la inercia. Es más, es que aunque ese trozo lo andes, si tú por ejemplo andas 300 metros y luego corres 700, la media, aunque es subida, te va a salir por debajo de lo que hemos visto antes. Que hay que jugar con eso. La bajada este trocito, es medio llano, aunque pica para abajo, y a partir de aquí ya está más empinado hacia abajo. Aquí lo mismo, y llegas hasta la parte de abajo del barranquito. Y ya en el barranquito viene una subida de 1 kilómetro, que lo mismo, se puede hacer andando. Si andáis rápido, a 8 minutos al kilómetro, 9 se puede hacer. Pero es importante, sobre todo lo que digo, este trozo de aquí, entrenando esa subida la hemos hecho todos corriendo. Pero si aquí luego te quedan 30 kilómetros de carrera, merece la pena que pierdas 2 minutos aquí por hacerla andando, que luego al final en la última bajada, de bajar a 4, a bajar a 7, a 8, lo vas a recuperar de sobra. Entonces, aquí por ejemplo, dosificarse. Luego lo mismo, la senda esta es bastante rápida, simplemente el trozo complicado es este, luego se puede correr toda, con un pequeño repecho al final, que ese si queréis lo podéis correr o no, que sería aquí, porque ese repecho son nada, son 50 metros, y ya llegas a la pista. Y en la pista lo mismo, la primera parte de la pista es lo más duro, que lo mismo, yo os recomiendo andar. Yo por ejemplo seguramente eso lo ande, y una vez que llegas ya a los campos, pues ya empiezas otra vez a correr, y ya llegas a la rueda del tractor. La senda esa prácticamente la correré entera, menos el repechito ese que hay en mitad, pero todo correr. Y si puedo correr rápido también, porque luego viene la subida a la mola, que una vez que llegue ya al final de la pista, seguramente toda esa subida la haga andando, desde la pista hasta el trozo de campo a través. Luego en el avituallamiento aquí comeré algo, tampoco pararé mucho, y la última parte de la subida a la mola. O sea, la subida a la mola en verdad es 1 kilómetro, no es una subida tan larga como las otras. Luego viene el trozo técnico y lo mismo, el trozo técnico tiene al principio de la senda, que es muy complicado, pero luego es pista. Es lo mismo, merece la pena que recuperes aquí un poco en el trozo de bajada y luego en la pista te aprietes, porque tienes por lo menos 3-4 kilómetros que son pista y para correr rápido. Y puedes ir a 4, 4.20, 4.30, 5, dependiendo de cada uno, pero se puede correr rápido. Porque luego llegas ya a Segar. Y en Segar lo que hemos explicado antes. Pero luego también otra cosa, por ejemplo, cuando llegas a Segar, aquí hay unos repechos. La gente que quiere hacer 6 horas, es una tontería que un repecho de estos tan duros lo corráis. Andarlo. No, o sea, no vas a ganar nada. Te da igual ya hacer 6 que 6-1, pero todo lo que ahorras aquí de energías, luego al final lo vais a agradecer. Y en Segar lo mismo. Los primeros kilómetros de la salida de Segar, estos son los más complicados de la subida. Luego viene la pista, que ahí sí que podéis correr. Y la subida larga al Garbí. La subida al Garbí, todo este trocito, se puede correr bastante bien hasta el trozo este. Este es el peor tramo, que es el que más empinado está, cuando pasas la pedrera, que incluso en algunos trozos tienes que poner las manos para escalar. Entonces ahí, pues con calma. Cuando llegas a las planetitas de arriba, todo esto es bajada, con mucha piedra, sobre todo en esta parte de aquí, pero se puede correr. Pero merece la pena que dosifiquéis aquí en la subida y luego todo esto lo corráis. Aquí está el avituallamiento y el líquido y el de la bolsa. Y luego una vez que sales de avituallamiento viene una pequeña subida, que la subida viene hasta aquí, hasta la granja esta o el restaurante. Pues lo mismo, ahí la puedes hacer corriendo o andando. La diferencia es poquita, porque aquí te salen esos, son 400 metros. Lo mismo, 400 metros andando a lo mejor son 2-3 minutos, de hacerlo corriendo son 2. Entonces la diferencia va a ser 1 minuto, en cambio a la bajada vas a llegar mucho más fresco. Y luego ya, toda esta bajadita por aquí es por senda, hasta que llegas aquí. Aquí la senda, este trocito de aquí es el más técnico, luego llegas a la frontera y lo mismo, el trocito de aquí es el más técnico de todo, con más piedras. Pero a partir de aquí se puede correr. Se puede correr todo. Y lo mismo, cuando lleguéis aquí, por ejemplo, la gente, esto lo podéis seguir trotando hasta que lleguéis a la Crehueta. Y ya en la Crehueta camináis. Hacéis la Crehueta caminando y volvéis a correr. Hasta que más o menos llegáis ya a la carretera que sube a Beselga. La carretera tiene varios tramos. Eso no es todo al mismo porcentaje. Entonces, a lo mejor al principio es un poco más dura, luego suaviza un poco y luego cuando llega al pueblo vuelve a ponerse más dura. Pues ahí un poco como vayáis de fuerza. Beselga ya sería más o menos el kilómetro 25. Ahí quedan 20. Según como vayáis de fuerza, la hacéis corriendo o andando.
pero tampoco os rayéis mucho en hacerla toda corriendo, porque aún queda bastante. Luego, en el habituamiento de Veselga, comer, beber, y ya viene la última parte de subida. La primera parte de esta subida es muy dura, comparado con todo lo demás, entonces ahí prácticamente andando y andando despacio, con algún trocito de, según por donde escogáis la senda, que podéis o medio escalar o no. Y ya llegáis a la pista forestal. Y la pista forestal lo mismo, se puede hacer prácticamente entrenando. Con la gente con la que he ido siempre se la ha hecho toda corriendo. Pero luego de hacerla corriendo, hacerla andando, la diferencia es mínima. Y luego ya viene la última bajada al Blanquisar, que esa, entre comillas, es de las más fáciles en comparación con todo. Pero viene luego también la subida más larga, que son 500 positivos en 5 kilómetros. Entonces ahí el que haya llegado justo, tú imagínate, 5 kilómetros subiendo para arriba, si vas muy petado, los kilómetros empiezan a salir a 15 el kilómetro, a 16, a 20. Entonces claro, aquí a lo mejor en una subida de aquí has ganado 30 segundos, pero luego aquí pierdes 5 minutos. Y luego ya la última bajada, la de la K25, que ya es prácticamente fácil. Yo recomiendo eso, casi todos los trocitos así de andar, correr, que lo alternéis mucho. Sobre todo que hay mucha transición de andar, correr. Y no seáis, por ejemplo, muy ansias en el sentido ese, porque entrenando lo habéis hecho mucho corriendo, pero no es lo mismo que haces un entrenamiento de 20 kilómetros que cuando lo haces de 45. Al final la carrera yo calculo que tendrá 2.600 y saldrán eso, 45 kilómetros. Y ya si alguno tiene alguna duda del recorrido, de habituallamientos, de qué comer, si llevar bastones, no llevar bastones. Pues mira, yo por ejemplo, yo calculo que como más o menos haré 4 horas y media, 5, pues yo más o menos me llevaré 4 bolsitas de esto, ¿cómo se dice? De 226 de Sub 9 o del Energy Drink. 4 bolsitas de 60 gramos. Entonces supongo, saldré con una en el habituallamiento. Entonces la primera me la beberé seguramente hasta llegar en el habituallamiento de las antenas, no creo que pare. Pararé seguramente, como llevaré todo lleno, en el de Barrais. Entonces en el de Barrais a Serra me habré bebido más o menos 1 litro de agua, que más o menos será 1 hora de carrera, y llevaré pues eso, 200 calorías del Energy Drink. Luego en Barrais supongo que cogeré un puñado de frutos secos y plátano. Y el siguiente habituallamiento lo mismo. Pues en este del Castillo no creo que pare, y a lo mejor ya me lo guardo hasta el de aquí. Haré uno sí, uno no. Si tengo agua, porque más o menos de Barrais al Castillo son 20 minutos, 25 o menos. Entonces ahí no hace falta parar. Si aquí he cargado 1 litro de agua que llevaré, hasta el siguiente llego. Porque encima desde Barrais hasta la explanada de la Mola tampoco es un tramo rápido, no es un tramo complicado. Y aquí otra vez, antes de empezar la subida de la Mola, recargaré. Me pondré otro sobrecito de polvos, otra vez frutos secos y plátano, y haré toda la subida a la Mola y hasta Segar. En Segar seguramente sí que recargaré por lo menos uno de los 2 botellines y le pondré polvos, que sea el que me habré bebido, y hasta la subida aquí arriba ya, hasta Garbí. Y en el Garbí lo mismo, seguramente me pondré otra botella de polvos, o si hay Powerade o isotónico me lo pondré, y hasta Veselga. En Veselga a lo mejor, según como esté, o no paro, o me bebo un vaso de Aquarius, de Coca-Cola, un puñado de frutos secos y plátano y sigo. Ya en Barrais. En Barrais sí que llenaré a tope, porque ya en la de Barrais hasta el siguiente habituallamiento, por muy rápido que vayas, es mínimo 1 hora o 40 minutos. La bajada yo calculo que son 3,5 kilómetros a 4, pueden ser ya, se te van casi 16 minutos. Y la subida, con que subas a 8 por 4, pues lo mismo. Se te va un buen trozo. Y aquí ya, seguramente, según vaya la clasificación, la gente que tenga delante, si hemos petado o no hemos petado, rellenaré aquí, y en el de las antenas pararé o no pararé. Dependiendo, pues si tienes a uno cerca, pues a lo mejor, si yo como aquí he cargado desde Barrais, o sea, desde el Chaparral hasta las antenas, 20 minutos. Entonces ahí ya estaré, si he cargado aquí, estaré aquí a tope. Y lo mismo, pues si hemos petado y pues me pararé a comer. Y si veo que voy bien y tengo uno delante, pues directamente ni paro y sigo corriendo. Y básicamente eso es todo. El tema de los controles de horarios, Es que
Yo es que lo que te he dicho, los temas de los parceles tampoco... Yo es que no lo he mirado. O sea, la gente dice, por ejemplo, que es muy difícil, por ejemplo, para 8 horas. Pero es que, por ejemplo, para 8 horas tienes que ir en llano a 7,25 y subir a 18 minutos al kilómetro, a 17 minutos al kilómetro. Para llegar en 8 horas. O sea, si en llano vas a 7,25 el kilómetro, en bajada vas a 7 y subiendo vas a casi 20 minutos el kilómetro. ¿Y el de Segar? Te decía Miguel que ese era... ¿no? Ya, pero es que el de Segar es lo mismo, o Si has sea... llegado a segarte en ese tiempo, luego no haces la otra mitad. Claro. ¿Haces el control? Si no lo haces en 3 horas y media, lo que te queda es que lo tienes que hacer en 4 y media. Es que tú piensas que, por ejemplo, hasta Segar, ¿cuánto es? Son Media hora. Pero ¿cuánto es de tiempo de corte? 3 y media. Claro, es que, por ejemplo, hasta Segart, entre comillas, son 20 kilómetros y 900 positivos. Si no te... Que tampoco es tanto. No llega a 20, son 18 kilómetros. Pero si no puedes hacer eso en 3 horas y media... Cualquier entrenamiento que estés haciendo en Serra te salen 1000 positivos con 16 kilómetros en 2 horas. Entonces, llegar ahí vas a llegar. ¿Que habrá gente que no llegue? Pues seguro. El único problema de ahí, de llegar a Segar, es el trozo de la mola. Que más de uno o alguna, a lo mejor pues directamente ni baja. O se hace mucho tapón, o le da el pánico, pero quitando... La bajada de las molas Es por la caries. o sea, es como escalando pero hacia... Escalando pero hacia abajo. En un principio eso es lo que ponían, si no lo cambian... Pero vamos, que los puntos de corte, aunque sean 8 horas, se puede llegar. No son tampoco exigentes. A no ser que alguien se doble el tobillo, se caiga o le pase cualquier cosa. Y básicamente... Luego, si lleváis palos o no, yo por ejemplo, yo los voy a llevar. Para la gente que haga 7 horas, es gente que lleve palos, o sea que... Hombre, yo por ejemplo, yo los voy a llevar y voy a hacer 4 y media, 5. Pero es lo mismo, los palos ayudan mucho, sobre todo en los tramos de andar. Entonces yo los llevaría. Es una... Tú calcula que para hacer 7 horas, subiendo a lo mejor tienes que ir a 15. Más o menos, y bajando pues a 6 o a 5. Eso son 7 horas. Bajar a 6 y medio y subir a 15 el kilómetro. Todo lo que sea subir por encima de 7, 8 kilómetros andar. O sea, es prácticamente los de 6,25. Entonces yo sí que los llevaría. Yo los palos siempre los recomiendo. Luego bajando molestan, pero bajando tampoco no molestan mucho. ¿No? Hay carreras que molestan más, que son con mucho más arbustos. Aquí son sendas limpias que se puede correr. El hecho de llevarlos o no llevarlos influye mucho a la hora de... Sobre todo influye más en los cuádriceps. Descargan muchísimo más si llevas los palos que si no los llevas. O sacarlos al final, pero... Si tú haces fuerza con los palos y con los brazos, al final las piernas las descargas menos. Pero tienes que usarlos, no llevarlos y balancearlos, como decía Moisés. Ya que los llevas, úsalos, no los lleves ahí. Pues ¿qué va? En ese momento los tienes que llevar. Pero yo los palos sí que los llevaría. Y básicamente es eso. El problema de la carrera, lo que he dicho antes, que tiene muchos tramos de correr y de correr rápido. Entonces, si tú te machacas mucho corriendo, luego al final subiendo lo vas a pagar. Calcular eso que son en total 26, 27 kilómetros solo de llano de bajada. Vale, y una pregunta un poco tonta. ¿Te llevas Powerade o Aquarius en los bidones? Parecido. Por ejemplo, el Powerade viene bien porque el Powerade son 200... Cada bidón de Powerade de medio litro son más o menos 180 calorías. Entonces, si tú te bebes más o menos 5 o 6 billones de Powerade, te has bebido 1500 calorías. El Aquarius creo que tiene menos calorías que el Powerade. Entonces, pero sí. Yo, por ejemplo, en los entrenamientos, si no llevo bolsitas del isotónico de 226, lo que hago, me pongo en un bidón el Energy Drink y en otro bidón Aquarius o agua. Probablemente lo que suelo hacer, en uno llevo agua, en otro llevo el Energy Drink y en el entrenamiento bebo el isotónico. Y sales no suelo tomar. Las sales, si hay frutos secos, tipo almendras o cacahuetes, pues con que cojas un puñado ya tienes sal de sobra. Entonces un poco ir mirándolo, pero sobre todo calcular beber 1 litro la hora. Como mínimo. Y 1 litro la hora, por ejemplo, si miráis los avituallamientos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más o menos de avituallamiento a avituallamiento,
más o menos 750 mililitros. Yo, por ejemplo, como voy a parar 2 veces, pues a lo mejor de Serra a Barrais me bebo 1 litro, de Barrais a La Mola otro litro, de La Mola a Segar a lo mejor medio, ya llevo 2,5, de Segar al Garbí ahí seguramente me lo beberé entero, que serán 3,5. Luego del Garbí a Beselga otro medio litro, porque ese es bajito, pues ahí ya llevo 4 litros. Luego seguramente, y de Beselga a Barrais otro medio litro subiendo o 1 litro, porque luego ya son 5. Y luego en el tramo este otro medio litro, 1 litro, son 6. Y ahí al final ya beberé poco, pero más o menos yo calculo que en la carrera esta beberé 6, 6,5 como mínimo. Cuando hice la prueba esta de Barcelona de pasada con el Marroca, decían eso, que mínimo es 1 litro la hora, pero eso es el mínimo, es decir, a lo mejor por la mañana bebes poco, pero yo en la prueba de Barcelona, que fueron 70 kilómetros y fueron 7 horas, yo en esa carrera bebí 8 litros. Y aún así, después de la carrera había perdido 4 kilos. Entonces, claro, si en una carrera de 7 horas yo perdí 7 que bebí, más los 4 que perdí, 11 litros. Y con que pierdas un 20%, un 10% de tu peso corporal en agua, el rendimiento te baja muchísimo. Por lo mismo de siempre, la sangre se espesa, suben las pulsaciones, si la sangre se espesa, el corazón tiene que latir más fuerte, llega menos oxígeno, menos nutrientes, aparecen rampas, calambres. Entonces, lo más fácil es, por ejemplo, como le digo muchas veces a la gente, si lleváis Garmin, cada vez que te pita el kilómetro, 1 sorbo o 2 sorbos. Más o menos 2 sorbos de agua son 100 mililitros. Pues más o menos, si cada kilómetro bebes 100 mililitros, si te pita 42 veces, pues mínimo te has bebido ya 4 litros y pico. Pero es súper importante, más que la alimentación, la hidratación. Porque de energía puedes tirar, pero si te deshidratas, no. Entonces, sobre todo intentar beber de avituallamiento, pues un bidón y medio, 2, dependiendo de los que llevéis. Yo los que llevo son de medio litro, pues más o menos me lo voy calculando así. A lo mejor de Serra al Aldelpi me bebo medio y del Aldelpi a eso me lo bebo. O si no, cuando llegas antes de llegar al avituallamiento te lo bebes más o menos de golpe, lo poco que te queda y lo rellenas entero. Pero sobre todo beber, porque si no al final lo pasaréis mal. También dicen que va a hacer bastante calor, entonces claro, se empieza a las 7, pero a las 9, 9 y media, 10 ya hará bastante calor. Y encima ahí justamente estarás en la parte más dura de la carrera, que será justamente este trozo, la subida a Garbí. Luego viene la bajada, pero sobre todo comer y beber bien. ¿Cuántos avituallamientos hay? Creo que 10. O sea, avituallamientos hay de sobra. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el Barrais es doble, 10. Es decir, que entre comillas no hay problema. Lo que pasa es que el problema de eso es que tú muchas veces llegas y como llevas, no lo rellenas. No lo rellenas, a lo mejor sales de avituallamiento que te quedaba poco, no has parado, y luego hasta el siguiente se te hace ya un poco pelota. Entonces, por eso, sobre todo beber, llevar botellines o el Camelback, pero beber más o menos 1 litro la hora como mínimo, de ahí para arriba. Y ya está.